Amados hermanos, los saluda servidor Fernando Zamora en un regalo más de nuestra vida. En esta tarde, mis hermanos, vamos a meditar un poco sobre lo que es importante para el cristiano en relación a entender de manera correcta a quién debemos de adorar. Hay muchas cosas que en ocasiones nosotros por desconocimiento hacemos, por quizás no tener toda la información correcta, pero cuando nosotros recurrimos a la Escritura, nos vamos a encontrar con las respuestas necesarias para comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, como lo dice la misma palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a meditar sobre a quién debemos de adorar. Allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, cuando Jesús comienza su ministerio y después de que él fue bautizado, dice la Escritura de esta forma. Voy a leer desde el verso número 1 de Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo. Y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti, te alzará en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús le dijo: escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, una de las máximas que maneja la palabra de Dios es, hermanos, la creencia y la adoración a un solo ser, que en este caso es Dios. Jesucristo nos lo pone como un ejemplo en ese momento en el que Él sufre la tentación, después de haberse bautizado, está en un ayuno de 40 días que de alguna forma a su cuerpo lo ponía en una situación de riesgo. Y aprovechando esa condición física, Satanás trata de quebrantar esa fe de nuestro Señor Jesús al llevarlo a querer que le adore a Él. Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos hace comprender a través de sus palabras que el único merecedor de la adoración es Dios. Y es precisamente sobre lo que descansa la fe de la cristiandad, lo mismo que en el caso del pueblo de Israel, en el caso del judaísmo, la creencia y la adoración a un solo Dios. Si ustedes se recuerdan, los dos primeros mandamientos son muy claros, cuando el Señor dice: no tendrás dioses ajenos y tampoco le rendirás adoración a ninguna persona ni a ninguna cosa. Entonces, el cristiano tiene que entender que su vida tiene que estar enfocada de manera correcta para que la adoración se le rinda solamente al Creador. Dice el libro de los Salmos, en el Salmo 115, en aquellas palabras del rey David, cuando él, mis hermanos, nos lleva a la reflexión, dice de esta forma en el verso número 1: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. El rey David habla de que nadie, ningún ser sobre la tierra merece adoración más que Dios. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, para que cuando nuestra vida esté en la búsqueda del Creador, nos demos cuenta que solo en Dios tenemos la oportunidad de poder ver satisfechas nuestras necesidades. Solo en Dios encontraremos la oportunidad del regalo de nuestra vida, de esa vida eterna que el Señor nos ofrece. Por eso es importante que
cuando nosotros meditamos, nos ubiquemos de manera correcta para que no le demos el honor, la adoración a otro ser que no sea Dios. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, en aquel libro de la repetición de la ley, ya estas palabras habían sido dichas, pero el Señor dice a través de Moisés esto, verso 4 en adelante: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles? Que amemos a Dios de todo nuestro corazón. O sea, todo es para Él, mis hermanos. Más adelante hablaremos de nuestro Señor Jesucristo, pero en este caso, la adoración, hermanos, el reconocimiento total tiene que ser al Creador, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que, hermanos, creó al hombre y lo puso sobre esta tierra, aquel que creó los cielos y las estrellas. Y nuestro deber como cristianos es entender que estas palabras en todos los momentos de nuestra vida tienen que estar ancladas en nuestro pensamiento para que nunca nos desviemos y podamos darle al Señor esa adoración. Allá en los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo, cuando estaba en Atenas, en ese aerópago, se enfrentó a una situación en aquel tiempo con los atenienses y les hizo ver lo siguiente. Dice capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, verso 22 en adelante: Estando pues Pablo en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todos veo como más supersticiosos, porque mirando y pasando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. ¿Cuál es ese? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra. Hermanos, el apóstol Pablo en aquel momento, cuando enfrenta el pensamiento de aquellos filósofos de ese tiempo, les hace ver que dentro de todo el contexto de su situación de ignorancia que ellos tenían, que ellos incluso tenían un altar para el Dios no conocido. Y Pablo aprovecha ese hueco en el pensamiento de ellos para hacerles ver que ese Dios no conocido era el verdadero Dios, aquel que creó los cielos y la tierra, y al que debemos, como obra de sus manos, adorar. Allá en el libro de Daniel, un profeta, un varón, hermanos, esforzado, un varón realmente, hermanos, digno de imitar, él, hermanos, se enfrenta a esta situación y dice lo siguiente en el capítulo 2 de su libro, Daniel 2, verso 20, dice la escritura de esta forma: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. La honra total es para ese Creador, el que, hermanos, al que debemos de adorar. Porque la adoración es aquello que se lleva a cabo cuando se le rinde culto a una persona o a un objeto al que se le da la característica de divino. Pero el único ser divino es Dios, hermanos, en su totalidad. El único ser que merece la honra es Dios en su totalidad. Y después ya dije que hablaremos de nuestro Señor Jesús, pero hermanos, nosotros tenemos que comprender que el ser total y pleno es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Dice, si la adoración, hermanos, representa rendirle culto a una persona o un objeto, vean lo que pasó con los hombres del ayer, que nosotros consideramos como personas ejemplares, como fue el caso del apóstol Pedro. Allá en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, dice la escritura, desde el verso número
21. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos le dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Me brinco al verso 24. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribando a sus pies le adoró. Y más Pedro le levantó diciendo: levántate también, yo soy hombre. Pedro comprendió, mis hermanos, que él no debería permitir ser adorado, porque él era una criatura, lo mismo que los demás, porque él sabía que el mandamiento es claro, de que al único que debemos de adorar es a Dios. Dice otro texto, Hechos 10 también, hermanos, vamos al capítulo 10, pero vamos a ver lo que dice la Escritura en el verso número, vamos a buscar en el capítulo número 14, hermanos, es 14, Hechos 14, vamos a ver. Dice el verso número 13: y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas, delante de las puertas quería con el pueblo sacrificar. Y como lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron contra el gentío dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. E impidieron que, hermanos, la gente los adorara. En el libro de Apocalipsis, tanto en el capítulo 19 como en el capítulo 22, hermanos, la Escritura dice que los ángeles no permitieron que Juan el apóstol se postrara delante de ellos para adorarle. Porque Juan, lo mismo que Pedro, lo mismo que Bernabé, hermanos, lo mismo que Pablo, sabían que el único que es digno de adoración es Dios. Y no permitieron los ángeles que fuesen adorados por Juan. En la carta a los Filipenses, hermanos, dice en el capítulo 2, hablando de Cristo, y vamos a ver que el mismo Señor Jesús, cuando está en la tierra, dice el apóstol Pablo, que Jesús hace esto. Capítulo 2 del libro de los Filipenses, dice el verso 5: haya también en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y hermanos, como dice el rey David en el libro de los Salmos, en el Salmo 66, verso 4, toda la tierra te adorará. Y esa adoración es para el Creador, a quien nosotros le debemos la vida y de quien habremos de obtener el regalo de nuestra vida. Adoremos a Dios y busquemos lo que Él nos ofrece, que al final será esa vida eterna. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.